Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del VET Responde. En esta ocasión vamos a hablar acerca de diferencias nutricionales en perros y gatos. Y bueno, para ello tenemos de invitado especial a el doctor Carlos Gutiérrez Olvera. Él es académico del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de aquí de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a usted. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor estar justamente platicando con ustedes acerca de temas de gran importancia en lo que es la clínica medicina de perros y gatos y en especial la nutrición hacia estos animales. Bueno, se me ha invitado para platicar sobre lo que son diferencias nutricionales entre perros y gatos, así que vamos a comenzar con el tema. Importante, siempre que vamos a trabajar con nutrición y para poder hacer una nutrición y una alimentación adecuadas en nuestros animales, tenemos que tomar en cuenta 3 puntos importantes. Uno, ¿qué es lo que necesita mi animal? Que sería la parte de los nutrientes que debe o requiere en el particular, las cantidades y demás que están relacionados con la fisiología, con el estado fisiológico, con lo que sería la especie, etcétera. En segundo lugar, requerimos, ahora sí, si ya sabemos qué necesita, qué es lo que vamos a tener que dar para llenar esas necesidades. Y un tercer punto importantísimo también, las cantidades, la forma de proporcionar y demás a estos nutrientes, a estos ingredientes, a estos alimentos. Y con eso, pues trataríamos de llegar a una nutrición y alimentación adecuadas. El día de hoy, pues vamos a platicar más que nada de esta primera parte, que sería la parte de la nutrición de estos animales o las necesidades particulares que caracterizan a esos animalitos y que los diferencian entre ellos. Recordar también que todo en exceso es malo. Ajá, hasta las cosas que parecen más buenas como la misma agua, en exceso puede ser tóxica. Y por otro lado, pues las deficiencias pueden traer también graves problemas y ambos lados nos podrían traer lo que sería pues la muerte de nuestros animales. Por otro lado, en nutrición lo que buscamos es trabajar con rangos óptimos que a veces pueden ser amplios, a veces muy pequeñitos o cortitos, pero finalmente tampoco es estar en una línea exactita. Comenzando ya con esto de los perros y los gatos, ambos pertenecen al orden carnívora. Ajá. Este orden, pues de hecho actualmente se ha dividido en dos grandes familias, los caniformes, los feliformes. Dentro de los caniformes, que el nombre lo dice, son los que son de forma o con forma como perro, pues está justamente lo que serían los cánidos. Ajá. Entonces ahí es donde tenemos a nuestros perros. Por otro, en el de feliformes, que es justamente los parecidos a los felinos, tenemos a los félidos, en donde encontramos justamente a nuestros gatos. Ambos pertenecen o derivan de un animal ancestral que se conocía como miasis, y eso es lo que los ha caracterizado de estar dentro de este orden carnívoro. Es importante contemplar que muchas veces se confunde esto de decir carnívoro, que son únicamente comedores de carne. En términos generales, sí, requieren tejidos de origen animal más que nada, pero a veces les decía esto de ser carnívoros, solamente se les da o se les quiere dar únicamente músculo. Y tanto para perros como para gatos esto no es lo adecuado. ¿Por qué? El músculo, a pesar de tener una gran cantidad de proteína de muy buena calidad, el problema es que es bajo en calcio y esto empieza a traer problemas en lo que serían las estructuras óseas, la contracción muscular, etcétera. Por otro lado, es rico en fósforo y esto todavía hace peor esta deficiencia de calcio, ya que podemos llegar a lo que se llama un hiperparatismo nutricional secundario, en el cual, pues en lugar del calcio que haya, se va a empezar a remover y entonces ahí podemos llegar a tener esta calcificación de órganos blandos, etcétera. Por otro lado, la carne de la masa muscular es carente de vitamina A, importantísima para lo que sería el crecimiento de epitelios, para la visión, para también la conformación del hueso y también deficiente en vitamina D. Por lo tanto, también esta vitamina es importante para la absorción de calcio, entonces todavía se hace peor el problema. Además, también la carne, el músculo es deficiente en triptófano, esa molécula que da origen a lo que es la serotonina. Ajá, este aminoácido importantísimo para la producción de serotonina, entre otras moléculas, pero hay que recordar que en la actualidad a la serotonina se le está tomando muy importante como molécula de la felicidad prácticamente, ajá, que tiene que ver con lo que sería comportamiento, etcétera, y también evita depresión y demás. Y por último, también otro de los grandes problemas con la masa muscular únicamente es la deficiencia de sodio, que aunque muchos creerían que esto es algo bueno, la realidad es bastante malo, porque el sodio es importante para transmisión nerviosa, para lo que sería el equilibrio osmótico, etcétera.
En términos generales, un animal en vida libre, cuando caza sus presas, no nada más se come la masa muscular, sino que consume principalmente también las vísceras, el hígado, los riñones, el pulmón, el cerebro, etcétera, que contienen varios de los nutrimentos que no contienen justamente la masa muscular. Y eso es lo que a veces confundimos. Igual consumen lo que sería la piel, que finalmente la piel, el colágeno, no es muy digestible, pero sirve como fibra de origen animal. Y también pues consumen en gran medida partes o quizá todos los huesos, dependiendo del tamaño del animal que hayan cazado, que también les puede dar ese aporte que es necesario de calcio. Entonces, a final de cuentas, el término carnívoro, que los encasilla mucho en nada más consumir músculo, pues no es el mejor, más bien son consumidores de tejidos de origen animal. Ahora, los dos pertenecen al reino carnívora, al orden carnívora, perdón, pero sin embargo son diferentes. Aunque un gato se quisiera disfrazar de perro, un perro en gato, la realidad es que nutricionalmente tienen grandes diferencias. Por un lado, el perro pues tiene siglos de estar junto al humano. En sus inicios, este perro pues consumía justamente lo que sus tutores entonces le proporcionaban, y regularmente pues al principio el humano, cuando empezó justamente a domesticar al perro, pues eran nómadas, principalmente eran cazadores o recolectores, y pues lógico, lo que proporcionaban a sus perros en ese momento, esos perros ancestrales, pues era justamente los desperdicios de esa caza. Entre ellos, pues también consumían la carroña de otros animales, los desperdicios de huesos, grasa, pedazos de carne, etcétera. Posteriormente, ¿qué pasó? El hombre se hace sedentario, y al hacerse sedentario, entonces, ¿qué sucede? Pues ya no nada más eran esos desperdicios de la caza, sino que también empezó a proporcionarle lo que serían pues los cultivos. Los granos empezaron a ser parte de lo que sería la dieta de ese animal, y por otro lado también las hortalizas se empiezan a convertir en algo importante dentro de la dieta de esos animales. Quizá en un principio esos pobres perros que eran los primeros ancestros de los perros actuales, al empezar a comer estas cosas empezaron a tener problemas digestivos, no lo podían digerir adecuadamente, tenían fermentación excesiva, y no se duda que muchos de ellos pues murieron. Sin embargo, como todo en la evolución, los que resistieron a estos cambios fueron permaneciendo y dejando justamente esa herencia a lo que eran sus crías, y actualmente nuestros perros ya se han modificado al tal grado de que pueden soportar justamente todas estas cosas que de inicio pudieron ser bastante complicadas de aprovechar realmente. Es más, hay varios estudios que demuestran que, por ejemplo, los lobos, porque muchos luego comparan al perro así directamente con el lobo, sabemos ya muy bien que sí desciende directamente del lobo. De hecho, el perro actualmente es Canis, antes era Canis familiaris, ahora es Canis lupus familiaris, donde ya nos dice que es una subespecie del lobo realmente. Sin embargo, sí ha modificado muchísimo lo que sería ese aprovechamiento de nutrimentos, y en varios estudios se muestra que, por ejemplo, el lobo solamente tiene una enzima, un gen para producir a la enzima milasa, que es la que dedicada a degradar el almidón, mientras que nuestros perros actuales ya tienen hasta más de 10 genes para poder crear a esta milasa, y esto ya nos habla de una adaptación a dietas ricas en almidones, en tejidos de origen vegetal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con el gato? Mientras el perro se fue adaptando a lo que serían estos cultivos, el gato también se empieza a domesticar. De hecho, sedentarismo ayudó a que el gato se acercara más al humano y pudiera ser, pues, de alguna manera domesticado. Hay quienes dicen que todavía es no es la domesticación completa, el gato todavía es muy libre en ciertos aspectos, pero finalmente el gato no llega con el humano para estar con él. Llega más bien ¿a qué? No a consumir a esos cereales, sino a consumir a todas las plagas que venían con él. Por lo tanto, el gato sigue permaneciendo con la genética de sus ancestros, y todavía no es un animal acoplado a un exceso de carbohidratos en su dieta o a de tejidos de origen vegetal. Ellos siguen con esa característica de estar más hacia lo que sería el consumo de tejidos de origen animal, que le va a proporcionar lo que necesita, que es lo que vamos a ver en adelante. Entonces, los gatos tienen necesidades específicas que solo son cubiertas con el tejido de origen animal.
Entonces, esto los hace ya desde ahí algo diferente. Se habla que el gato es un carnívoro o consumidor de tejidos de origen animal estricto, mientras que el perro es considerado un semicarnívoro o un semi-omnívoro. ¿Por qué semi? Porque no es directamente un omnívoro, ya que no puede o no tiene las cámaras fermentativas y demás para aprovechar al máximo a lo que sería la fibra. La fibra, igual que en el gato, les va a servir más bien para motilidad, no precisamente para proporcionar nutrimentos, ni tampoco dependen, por ejemplo, de los ácidos grasos volátiles que son producidos a partir de la fermentación de la fibra. Entonces, por lo tanto, no es un omnívoro como tal. ¿Cuáles son esas necesidades específicas que tiene el gato que solo son cubiertas con tejido de origen animal? Bueno, la primera es la taurina. La taurina, un derivado de aminoácidos, porque no es un aminoácido como tal, no tiene el grupo carboxilo para poder ser considerado como un aminoácido. El grupo carboxilo es el grupo ácido, entonces no es un aminoácido como tal, pero es derivado de los aminoácidos azufrados, cisteína y metionina. Esa taurina la puede producir el gato, pero en cantidades muy pequeñas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en la dieta común de estos animales en vida libre viene mucha taurina, entonces no es necesario que la produzca, ya viene en su alimento. ¿Ok? Por otro lado está la vitamina A, que la requieren preformada. La mayoría de los animales a nivel del intestino delgado tienen enzimas que degradan a lo que son los betacarotenos que están en los vegetales y crean a la vitamina A. El gato no puede hacer esto, por lo tanto ya la necesita como tal, ya hecha. Y lo mismo sucede con el ácido araquidónico, que deriva de otro ácido graso esencial, que es el ácido linoleico. La mayoría de los animales pueden hacer esa conversión. El gato no tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Ahorita voy a explicar bien cada uno de estos. Y otro de los puntos muy importantes que diferencia al gato de muchos otros animales y dentro de ellos al perro son los altos niveles de proteína que requiere en su dieta, ya que él depende energéticamente de los aminoácidos de las proteínas. Y también la alta necesidad de aminoácidos azufrados, que regularmente se encuentran en cantidades bajas o nulas en la mayoría de los tejidos de origen vegetal y que de hecho abundan en el tejido de origen animal. A final de cuentas, el gato no es un perrito pequeño, por lo tanto, tiene necesidades muy específicas. Vamos a empezar primero con esto de la mayor cantidad de proteína. Los gatos en vida libre, al igual que sus ancestros y sus parientes, por ejemplo, los leones, los tigres y demás, pues están hasta arriba de la cadena alimenticia. Ellos lo que van a hacer es depredar, cazar, atrapar a sus presas, ¿ok? Y van a consumirlas, pues, a veces en su totalidad. Entonces, ¿cuántos carbohidratos hay en las presas de estos animales en vida libre? Lo que es únicamente el glucógeno en términos generales. ¿Dónde se encuentra el glucógeno? En la masa muscular, de los músculos se va a encontrar como reserva en el músculo estriado. Y por otro lado, nos vamos a encontrar también con acúmulos de glucógeno en el hígado, que son importantes para mantener glucemia y demás. Entonces, realmente ese es en el único lugar donde ellos encontrarían carbohidratos en sus dietas. A lo mejor algunos dirán, bueno, en el intestino que está comiendo de un ratón, a lo mejor hay algo de pastito, ok, algo de fibra, algo de carbohidratos, si comió maíz hay algo de almidón ahí, pero la realidad es que realmente las grandes cantidades de carbohidratos las encontraríamos en estos lugares. Sin embargo, el gato va a cazar a esta presa, por ejemplo, a un ratón. ¿Y qué va a suceder con ese ratón? El pobrecito ratón se va a estresar cuando ve que lo van a tratar de atrapar y entonces libera el glucógeno que está almacenado en el hígado para poder escapar, correr, tener energía para huir de lo que sería ese depredador. Por otro lado, el músculo requiere justamente esa glucosa, ese glucógeno que está guardado en el músculo para poder justamente tener actividad muscular y poder huir, poder escapar, convertir a ese glucógeno en glucosa y la glucosa a su vez convertirse en energía. Entonces esto, o proporcionar más bien energía, y esto entonces a final de cuentas va a terminar con que cuando el gato atrapa a ese ratoncito, pues prácticamente ya no hay ni glucógeno en el hígado, ni glucógeno en los músculos. Vamos a encontrarnos en el músculo más bien con ácido láctico por una glucólisis anaeróbica. Entonces, finalmente, pues realmente la cantidad de carbohidratos que consumiría este animal es prácticamente nula. Hay que recordar que sí, siempre la glucosa será la principal fuente energética de cualquier animal, de cualquier ser vivo prácticamente.
Sin embargo, pues bueno, funciona justamente como esa fuente energética. Pero hay diferentes formas de obtener esa glucosa. La más fácil, lógico, pues que viene de carbohidratos. Pero si no hay carbohidratos, de todos modos, como es tan necesaria esa glucosa, se puede crear en el organismo a partir de lo que serían los aminoácidos de las proteínas y también de lo que serían los lípidos, por una vía conocida como la gluconeogénesis. Y esto pues se va a llevar a cabo en el hígado. Entonces, prácticamente nuestro gato en vida libre no consume carbohidratos, pero que sí lo que consume una gran cantidad de proteína. Por lo tanto, esta proteína le va a dar una gran cantidad también de aminoácidos que son los que llegarán al hígado, desde el intestino. Vía porta llegan justamente hacia lo que sería el hígado, y en el hígado esos aminoácidos van a seguir la ruta de la gluconeogénesis, que quiere decir creación de nueva glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. Entonces, los aminoácidos no son carbohidratos ni siquiera tantito, no se asemejan en nada, pero ellos sí pueden ser transformados a lo que sería esa glucosa. Entonces, la gluconeogénesis pues va a llevar a cabo varios procesos para que este aminoácido se convierta como tal en glucosa. Entonces, queda como glucosa y esto entonces es lo que va a satisfacer ya al animal como fuente energética. Entonces, realmente la principal fuente energética de estos animales es la proteína. Los aminoácidos de la proteína generarán esa glucosa que a final de cuentas pues es la que le dará energía al animalito. Si llegan más aminoácidos, estos aminoácidos pues serán transformados también a glucosa dependiendo la cantidad de energía que requiera el animal. Entonces, gran parte de la proteína pues sí se utiliza para reponer tejidos, se utiliza para crear nuevos tejidos, enzimas, hormonas, etcétera, pero también una gran proporción se utiliza como una fuente de energía. Aquí vemos justamente parte de esto de los aminoácidos, cómo se van a entrar a esta gluconeogénesis, entran en diferentes niveles, por ejemplo, del ciclo de Krebs, y posteriormente salen en forma de lo que sería oxaloacetato, de lo que es la mitocondria, y finalmente se van a convertir en fosfoenolpiruvato, y de ahí se van a lo que sería una glucólisis inversa para crear glucosa. Entonces, finalmente, cada uno de los aminoácidos proteicos se convierte justamente en lo que sería glucosa finalmente. Hay dos que aparte crean cuerpos cetónicos, únicamente crean cuerpos cetónicos, hay 5 que crean glucosa y cuerpos cetónicos, y todos los demás van a producir glucosa como tal. Por lo tanto, el gato sigue necesitando glucosa, ¿sí? Esa seguirá siendo la fuente energética principal del animal ya endógena, ya dentro de él. Pero ¿de dónde viene? Es la diferencia. ¿De dónde viene esa glucosa? Finalmente de los aminoácidos transformados en el hígado para producir esa energía. Entonces, esto es uno de los primeros puntos importantes. En el caso del perro, esto pues no es así. Bueno, antes de pasar a esto del perro, hay otra característica importante. En el hígado, esta gluconeogénesis regularmente nada más se da o se lleva a cabo cuando hay necesidad de crear glucosa porque no nos está llegando carbohidratos en la dieta, por ejemplo, en nosotros. Entonces, la gluconeogénesis va a estar dormidita. Sin embargo, cuando no llegan esa glucosa, por ejemplo, hemos tenido un ayuno de más de 3 días o 2 días, empiezan a removerse justamente las reservas, van al hígado y entonces empieza a trabajar esta gluconeogénesis. Pero en los gatos, como siempre va a estar activa esa gluconeogénesis, sus enzimas, entre ellas, por ejemplo, una tan importante como la fosfoenolpiruvato carboxinasa, que transforma el oxaloacetato en fosfoenolpiruvato, y después de esto se va a convertirse a glucosa, ella va a estar activa siempre, 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 siempre. En los demás animales no, solo cuando lo requiere, pero en los gatos todo el tiempo está esta cosa trabajando, trabajando, trabajando. Por lo tanto, si hay niveles altos de proteína en la dieta o bajos, de todos modos ella seguirá trabajando. Por lo tanto, aquí viene un gran problema. Si yo le doy niveles bajos de proteína a un gato, el problema es que sus enzimas van a pedir más. Si yo no le doy a esos aminoácidos, entonces los va a tomar de sus propios músculos, de sus propios tejidos, va a ser una proteína endógena que va a ser utilizada. Y entonces con esto puede empezar a provocar, por ejemplo, pérdida de masa muscular y demás. Por eso siempre es importante mantener niveles adecuados, que son altos, de proteína en la dieta de los gatos. En los perros, les decía, a final de cuentas en ellos, pues sí, también se puede llevar a cabo gluconeogénesis, pero no dependen precisamente como tal
de ella. Si hay carbohidratos en la dieta, lo aprovechan sin ningún problema, ¿sí? Si hay niveles bajos de proteína, pues se van directamente a la utilización de los carbohidratos, etcétera. Entonces, en ese aspecto el perro es muy diferente, por eso el perro requiere cantidades menores de proteína. El gato necesita más porque depende de ella para crear energía. Entonces, en el perro, esta fosfonolpiruvato carboxinasa, que decíamos que es muy importante en la gluconogénesis, pues como la gluconogénesis no es constante, pues sí va a haber grandes diferencias si yo doy mucha o poca proteína. Si doy mucha proteína, pues lógico, esto se va a activar. Si hay poca proteína, no, va a ser diferente. Entonces ahí, a final de cuentas, no importa, tanto en el perro justamente este aspecto. De hecho, como ven aquí, los gatos requieren muchísimo más proteína que lo que sería un perro. Regularmente, el mínimo de proteína en un gato adulto va en índole de arriba de 30% de proteína. Hay alimentos que traen 28% de la materia seca en forma de proteína. Regularmente lo que viene en los empaques es en base húmeda, en base seca pues lo que buscamos es un 30, 28, 30% como mínimo, y se puede ir hasta más de 45 en determinado momento. En el caso del perro requiere mucho menos cantidad, un 15% en base húmeda, que sería más o menos un 18 por ahí en base seca, y hasta 30%. En ellos también no es bueno dar excesos de proteína. Entonces, finalmente, si comparamos, el gato requiere a veces hasta prácticamente el doble de proteína o más de lo que requiere realmente un perro. Lo que les comentaba, ¿qué pasa si yo no doy suficientes aminoácidos o suficiente proteína en la dieta de un gato? Entonces, pues no llegan esos aminoácidos, empieza a tomar, ¿qué cosa? Su propia proteína endógena, sus propios aminoácidos para llevarlos a gluconogénesis y producir esa glucosa. Pero lógico también, pues como no se está produciendo suficiente energía, empieza a remover también grasas, para crear esa glucosa, ¿sí? Entonces ahí va a haber beta-oxidación, va a producirse acetilcoenzima A, ese acetilcoenzima A me puede por gluconogénesis producir glucosa. Entonces los lípidos también forman parte de esta cadenita para crear justamente glucosa. El gran problema es que si sigue habiendo deficiencia proteica, pues entonces se siguen removiendo todo esto y pueden llegar a tener, ¿qué? Lipidosis hepática. De hecho, es algo muy común que sucede con los gatos anoréxicos, y sobre todo si están estresados y además son obesos, pues la lipidosis hepática es algo común en estos animales. Y en gran medida, pues puede ser por problemas de anorexia o también deficiencias justamente en el aporte de proteína para estos animales. De hecho, también otra característica interesante y que los diferencia en gran medida es que perro adulto en comparación a cachorro, aquí estoy poniendo mínimos, el mínimo para un cachorro es de 22% de la materia seca. El mínimo en perro es 15%. Entonces hay una diferencia hasta eso grande entre uno y otro. Si nos vamos que estos son los mínimos, porque en máximos, un cachorrito puede ya requerir hasta 40% de proteína cruda en base seca. Por lo tanto, entonces hay una gran diferencia entre lo que es un cachorro y un adulto. En los gatos, la diferencia realmente es poca. La diferencia, sobre todo en los máximos, puede ser el mismo máximo para los dos. Pero en mínimos la diferencia de todos modos es poca entre los dos, porque ambos, tanto adulto como cachorro, de todos modos necesitan proteína para producir energía. Y eso lo vemos aquí. Un cachorrito de gato utiliza de esa proteína que le damos el 40% para crecer, para formar tejidos, para crecer. Pero el otro 60% lo está utilizando para producir energía, para mantenerse. Mientras que en el cachorro de perro, solamente un 34% de la proteína será para mantenerse, mientras que el 66%, o sea, lo contrario, es para que él desarrolle y cree los tejidos. Entonces, ahí viene otra vez la importancia de contemplar que los gatos necesitan proteína como fuente energética y por eso, a final de cuentas, requieren gran cantidad de esta. ¿Por qué no es bueno dar proteína de origen vegetal a los gatos? Simple y sencillamente porque carece de algunos de los aminoácidos esenciales. Regularmente, la proteína de origen animal es rica en aminoácidos azufrados, cisteína, metionina, y también el caso de la lisina son ricos en ellos, que son aminoácidos esenciales. Quizá, ya lo dijimos, la masa muscular es baja en triptófano.
pero cumple con los otros que son también esenciales. El caso, por ejemplo, de otras proteínas de origen animal como el huevo, es rica en todos ellos, tanto en triptófano como en metionina, cisteína, lisina. El huevo es una de las proteínas de mejor calidad. ¿Qué pasa con las proteínas de origen vegetal? Regularmente, por ejemplo, proteínas como la de la soya, que es una proteína vegetal de buena calidad, regularmente son muy bajas o nulas en aminoácidos azufrados, también en lisina. Es uno de los grandes problemas justamente con la proteína de origen vegetal. Algunas otras, como lo que sería el gluten de maíz, pues son bajos en lisina, pero bueno, tienen buenos o regulares niveles de metionina, por ejemplo. El frijol, al contrario, es bajo en esa metionina, pero pues es rico en lo que sería el triptófano, la lisina. Entonces, cuando hacemos combinaciones de proteínas de origen vegetal, podemos de alguna manera compensar. Pero de todos modos, no se compara a las cantidades o concentraciones de estos aminoácidos que nos proporcionaría la proteína de origen animal. Entonces, no estoy diciendo que sea malo ser vegetariano, no estoy diciendo que sea malo ser vegano, simple y sencillamente que hay que cuidar pues las cantidades. Entonces, muchas veces se tiene que complementar extra a esos aminoácidos cuando estamos consumiendo proteína de origen vegetal o, como les decía, buscar no nada más una fuente, sino algunas que se compensen entre ellas. El gran problema es que, sobre todo en los gatos, uno de los puntos importantes es que estos aminoácidos ayudan a acidificar la orina, ¿sí? Estos aminoácidos azufrados, metionina y cisteína, son los que ayudan, el azufre ayuda a que la orina se haga ácida, ¿ok? Por lo tanto, si yo no doy buenas cantidades de estos aminoácidos dentro de esa proteína que estoy dando, entonces la orina se empieza a alcalinizar. ¿Y esto a qué me lleva? A lo que es muy común en los gatos, o era muy común antiguamente cuando no se hacían los manejos adecuados, aunque todavía se presenta bastante, lo que se llama el FLUT, el problema de las vías urinarias bajas en estos gatos, que es justamente la presencia, por ejemplo, de, entre otras cosas, lo que son los cálculos de estruvita. La estruvita son precipitados de lo que serían minerales, por un lado, por una concentración grande de ellos, y por otro lado, tiene mucho que ver el pH de la orina. Si es orina alcalina, entonces lo más seguro es que se van a precipitar, eso va a ayudar a que se precipiten. Y el azufre de la misma dieta, a que se acidifique y se evite justamente a esta estruvita. En los inicios justamente de la nutrición de los alimentos comerciales para gatos, era muy frecuente que se utilizara para hacerlo más barato, lo que era puro tejido de origen animal, mucha proteína de origen vegetal para que me salía más económico. Y lógico, la mayoría de los animales que consumían en esos inicios de la nutrición de gatos o de los comerciales para gatos, pues era que prácticamente todos padecían de lo que eran estos problemas de urolitiasis. En la actualidad, pues buscan no nada más el proporcionar tejido de origen animal y a estos aminoácidos, sino también otro tipo de acidificantes y demás, que pues ya es otro tema aparte, pero bueno, aquí es el por qué en esos animalitos es importante que haya tejido de origen animal, sobre todo el aporte de estos aminoácidos azufrados. En el caso de los perros, pues esto no es tan importante, porque a final de cuentas, los perros realmente tienen pocos problemas con estruvita, ellos padecen más de otro tipo de cálculos, sobre todo el oxalato de calcio, que no deja de ser peligroso, pero que no está relacionado justamente con este aspecto. Bueno, vamos con el segundo importantísimo, la taurina. Les decía, la taurina no es un aminoácido como tal. Muchos dicen el aminoácido taurina, mal. No es aminoácido, es derivado de los aminoácidos. ¿Y justamente de quiénes? De los azufrados. En la mayoría nosotros producimos taurina, no crean que no. Nada más que nosotros sí producimos las cantidades adecuadas. La metionina, entonces de ella se crea la cisteína, de la cisteína por esta cisteína dioxigenasa, perdón, se produce el Cas, que es la cisteína ácido sulfónico, de la Cas descarboxilasa nos crea hipotaurina y de ahí se crea la taurina. Entonces, a final de cuentas, esto pues regularmente se daría en la mayoría o se da en la mayoría de los animales, dentro de ellos el perro. El perro puede producir buenas cantidades de taurina. ¿Cuál es el problema con el gato? El gato, tanto cisteína dioxigenasa como Cas descarboxilasa, su producción es muy baja, su actividad es muy baja. ¿Por qué? Porque en la naturaleza lo que come tiene un montón de azufrados y de ahí se derivan esos otros animalitos, la taurina. Entonces cuando se come el animal a esa presa, viene un montonal de taurina en la dieta. Entonces no es necesario que él la cree.
Las enzimas son de lo más caro energéticamente. Entonces, si yo ya tengo mucha taurina, ¿para qué quiero crear más? Sería un desperdicio energético. Entonces, por eso mismo, esta adaptación de que el gato solo produce una pequeñísima cantidad. Entonces, por lo tanto, entonces a él le tenemos que dar la taurina en la dieta. Nuevamente volvemos a esto de los inicios de lo que eran los alimentos comerciales para gatos. No se tenían esos conocimientos, de hecho hasta lo que fue el 85, la mayoría de los alimentos para gatos no tenían taurina y por eso muchos gatos padecían de una enfermedad que se llama la cardiomapatía dilatada, que es un corazonzote grandote, justamente porque no hay una buena contracción de él, que en ese aspecto la taurina tiene un efecto importante. Entonces, a esto, pues los animales padecían mucho de problemas cardiovasculares por comer alimentos comerciales, pero a partir de lo que sería el 86, se descubre, o más bien se empieza a manejar, porque ya se había descubierto desde antes, pero se empieza a manejar como que es algo esencial en el gato, y a partir del 87 prácticamente todos los buenos, o lo repito, los buenos alimentos comerciales para gatos, porque hay muy malos también, los buenos van a tener justamente taurina y por lo tanto esa enfermedad, si están comiendo esos alimentos buenos, no se les va a presentar. Pero hay que tener entonces en la cabeza que hay que buscar justamente esas dietas y regularmente ¿cómo se da? Pues por lo mismo de los tejidos de origen animal. En el tejido de origen animal hay mucha taurina. En el de vegetal, ahorita vamos a ver, no en toda, y regularmente son cantidades bajas. De hecho, el gato, pues por lo mismo, si en la dieta viene mucha taurina, mejor se va por una vía alterna de esta cisteína ácido sulfónico, que se va a la vía de convertirse a piruvato, y el piruvato da energía. Entonces ahí se utiliza otra vez a los aminoácidos más bien como fuente energética. Entonces, ¿para qué desperdiciar eso en crear algo que va a venir en mi dieta como tal? Entonces, la taurina la vamos a encontrar en altas cantidades en donde, de hecho, los mariscos son los más altos de alguna manera en esta taurina. Las vísceras tienen alta cantidad de taurina, los pescados, las carnes en términos generales, pollo, pescado, res, carnero, cordero, cabra, etcétera, todos van a tener alta cantidad. El huevo tiene muy buena cantidad también de taurina, la leche también contiene taurina. En el caso de vegetales y otras que no son ni del reino animal ni vegetal, en el reino fungi, por ejemplo, tenemos a lo que serían los hongos. Los hongos tienen ciertas cantidades de taurina que no son tan malas. Algunas algas, no todas, algunas algas también tienen taurina, más o menos en cantidades respetables. Y sí hay en otros vegetales, sobre todo las leguminosas, en lo que son los frijoles, las lentejas, las alubias, los garbanzos, las habas, algunas leguminosas también, como sería el caso de los berros, etcétera, contienen taurina. Eso es cierto. Ustedes, pues, de repente alguien les va a decir, no, claro que así hay taurina en los vegetales. Sí, pero el problema es que la cantidad que realmente van a proporcionar de taurina es bajísima. Tendría que dar kilos de estos alimentos para llenar la necesidad de un gato. Entonces, por lo tanto, antes de eso, el pobrecito gatito con tanto frijol se va a llenar de gases más que de taurina. Entonces, la realidad es que no vale la pena tratar de aportar esa taurina con estas cosas. Y lo que sí, frutas, granos, no tienen nada de taurina. Esos no tienen taurina, así que no le ayudaríamos a nuestro gato. Les decía, ¿cuáles son los problemas que se dan cuando yo no estoy aportando esa taurina en la dieta? Uno, vamos a tener problemas en lo que se refiere a la visión. La taurina es importante. Aquí vemos, estos son los conos y los bastones, las células fotorreceptoras. Tiene que ver con el intercambio iónico entre potasio y calcio a nivel de las células fotorreceptoras. Por lo tanto, cuando hay deficiencia de lo que sería taurina, me lleva a una enfermedad que se llama degeneración retiniana felina, en donde el gato puede de hecho llegar a quedarse ciego porque puede haber ruptura del tapetum lucidum y demás, y por lo tanto entonces quedar ciego. Si yo lo detecto a tiempo y empiezo a dar la taurina, entonces se puede recuperar al 100%, pero si no, puedo llegar a que quede ciego el animal. Y en cuanto al corazón, ya les comentaba, también importante para el intercambio iónico entre potasio y calcio, que permite una buena contracción cardíaca. ¿Qué pasa cuando no hay taurina, no hay una buena contracción y entonces no se expulsa totalmente la sangre y entonces empieza a ser grandote el corazón por acumulación
y de hecho empieza a haber congestión, edema, etcétera, en el animal como tal. Al igual, se llama cardiomiopatía dilatada o miocardiopatía dilatada, esa enfermedad, y como tal también, si yo la detecto a tiempo y empiezo a dar lo que sería esta taurina, pues entonces el corazón puede, de hecho, empezar a funcionar al 100% también. Otra cosa interesante con esto de la taurina, en el caso de los ácidos biliares, la conjugación de ácidos biliares en la mayoría de los animales se da también con taurina. ¿Sí? Nosotros producimos una cosa que se llama ácido taurocólico, que se va a concentrar justamente en lo que sería la vesícula biliar, y cuando vienen las grasas y demás se libera y entonces ayuda a la emulsificación de las grasas y su digestión y absorción. Pero en el caso de nosotros, los humanos, en el caso de los perros también, bueno, el perro no precisamente, pero los humanos sí podemos conjugar con otra cosa, que es la glicina, con otro aminoácido, con la glicina, creando el ácido desoxicólico, el ácido cólico. En el caso de los gatos solo es con taurina. Por lo tanto, también ese es otro de los grandes problemas que llegan a tener los gatos, porque si llegan muchas grasas a su dieta, va a haber mucha pérdida de taurina, y si yo no la estoy reponiendo en la dieta, pues entonces va a empezar a tener deficiencias grandes. Ahí viene también un punto interesante, porque, por ejemplo, los alimentos enlatados provocan más pérdida de esa taurina, por la forma como se fabrican y demás, se crean algunos complejos que provocan que haya más secreción de bilis, y esto va a provocar, por lo tanto, que se pierda más taurina. Entonces, por eso los alimentos enlatados deben de tener más taurina que lo que sería un alimento seco para estos animales. Importante, necesita taurina, y si hay deficiencia, pues tengo que dársela, pero no vayan a darle el Red Bull. Sí, el Red Bull tiene que taurina. Y perdón que meta aquí una marca, pero es que es lo clásico. Ya he llegado a oír personas que dicen, no, pues dale Red Bull. Sí, pues le vas a dar alas, pero ¿a dónde? Al otro mundo. Recuerden, este tipo de bebidas y demás tienen taurina, es cierto, pero también tienen un montón de otras cosas como cafeína y demás, beta-adrenérgicos, etcétera, que a final de cuentas no pueden matar a nuestro animal. Entonces, actualmente hay un montón de fuentes, aparte de la principal fuente sería que tejidos de origen animal, punto, dale tejidos de origen animal, pero si no quiero, o si quiero, soy vegetariano y mi gato también lo quiero convertir en vegetariano, pues bueno, pobrecito, pero le pueden comprar la taurina como tal y agregársela. Ya hay en todos estos lugares donde venden cosas naturistas y demás, ya se vende la taurina como tal, entonces bien pueden agregarla en lugar de estar haciendo estas tonterías. Importante también, en los perros no requieren la taurina, pero ya hay varios estudios que demuestran que hay dos razas como tal, ya bien estudiadas, que requieren justamente también taurina y que de hecho también padecen de cardiomiopatía dilatada, por deficiencia de taurina. Una de ellas es el clásico, el Cocker Spaniel, que llega con problemas cardiovasculares, se le trata de muchas formas, pero hay que tomar en cuenta que podría ser por deficiencia de taurina. Alimentos ya muy especializados, especiales para Cocker, ya la contienen. Y el otro es el Terranova o Newfoundland, al cual también pues se le debe de agregar esa taurina en su dieta, o debería de venir esa taurina. Por ahí se está empezando a hablar que quizá el Labrador, que quizá el King Charles Spaniel, etcétera, sean también animales que puedan tener este problema. Pero bueno, como tal, bien descrito, es el Cocker Spaniel americano y por otro lado el Newfoundland. Ok, vamos con el tercer punto que hace diferentes, también muy diferentes a perros y gatos, que serían el caso del ácido araquidónico preformado. Entonces se habla de 3 ácidos grasos esenciales, el linoleico, el alfa-linolénico y el araquidónico. Esencial en nutrición, por si no lo sabían o no lo habían escuchado, es aquella molécula que no se puede crear en el organismo y que tiene que ser aportado a fuerzas en la dieta. Entonces, estos 3 ácidos grasos son poliinsaturados, quiere decir que tienen muchos dobles enlaces, y los dobles enlaces no se pueden crear tan fácil en el organismo. Y de hecho, si se crean, se deben de crear hasta el carbono 9. Estos tienen también enlaces, dobles enlaces en el carbono 12, en el carbono 15. Pues esos no los puede hacer el organismo. Entonces tiene que venir en la dieta. Los vegetales contienen, sobre todo los que son muy aceitosos, los aceites, por ejemplo, de soya, el aceite de maíz, el aceite de cártamo, la linaza, contienen muchos de estos ácidos grasos esenciales.
sobre todo al linoleico y al araquidónico, y el alfa-linolénico. El araquidónico no está en vegetales, pero él se puede crear cuando yo como estos, si en el caso de los humanos, en el caso de los perros, consumimos estos, y podemos crear a los otros enlaces que están antes del carbono 9, y por lo tanto, entonces creamos al araquidónico. Entonces, bien tiene que venir en la dieta, pero los humanos, los perros, los pueden producir sin problema. El gato, ¿cuál es el problema que tiene? Aquí está cómo se convierte el linoleico en araquidónico. Hay una enzima que se llama delta 6 desaturasa. Entonces aquí tenemos un carbón, un doble enlace en el carbono 9, uno en el 12. Es una molécula de 18 carbonos con 2 dobles enlaces. El araquidónico tiene 20 carbonos, o sea, 2 más, y aparte tiene 4 dobles enlaces, también 2 dobles enlaces más. Entonces, en el carbono 6, que sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, le agrega un doble enlace, que sería este de acá. Este y este son estos de aquí. Entonces, agrega un doble enlace. Luego viene, se convierte en ácido gamma-linolénico. Después de eso viene una elongasa. ¿Qué hacen las elongasas? Le agregan 2 carbonos. Entonces, van a haber 2 carbonos nuevos y se convierte en una de 20 carbonos. Y este se llama ácido diomo gamma-linolénico. Y finalmente viene una delta 6 desaturasa y entonces el carbono 1, 2, 3, 4, 5 me crea el último doble enlace y ya tenemos al ácido araquidónico. Algo que hasta cierto punto se ve sencillo. Perros, humanos, cerdos, vacas, etcétera, todos ellos producen a esta delta 6 desaturasa. Pero el gato, no. El gato y los carnívoros estrictos, como también los hurones, no. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si no hay ese, entonces no hay conversión a ácido araquidónico. ¿Y esto a qué se debe? Nuevamente, son cuestiones de adaptaciones a las dietas puramente de tejidos de origen animal. Un conejito, un ratoncito, se comen al maíz que trae mucho ácido linoleico, lo transforman a araquidónico, lo depositan en sus células, llega el gato, se lo come, ¿y para qué necesita? El gato no come para nada vegetales en vida libre. ¿Para qué va a tener que comer para crear esa cosa? Más bien ya viene creada en la dieta que está consumiendo. Entonces, bueno, hay esto es lo que vamos a ver como tal en el gato. En las hembras, totalmente ellas no pueden crear araquidónico, pero los machos sí pueden crear un poquito en el testículo. A nivel testicular sí hay delta 6 desaturasa, pero para lo que les sirve es para crear únicamente araquidónico para lo que sería la gametogénesis. De ahí en fuera no les sirve para otras cosas. Es tan poquito lo que se crea que nada más es para ese aspecto de la reproducción. De hecho, se crea en el testículo, pero justamente cuando yo castro al animal también dejaría de producir totalmente ácido araquidónico. Entonces, tenemos que proporcionarlo en la dieta. ¿En los perros pasa esto? No. Aquí está lo que les decía. El ratoncito se come el maicito, que tiene un montón de linoleico. Él sí tiene las enzimas para transformarlo a araquidónico, los deposita en sus membranas y ya llega el gato, se lo come y entonces ahí tiene justamente ya el araquidónico. ¿Para qué crearlo? ¿Dónde se encuentra entonces ese ácido araquidónico? Pues en las presas que comen todos lo que serían las membranas celulares. Ahí va a haber araquidónico. Lo puede encontrar en grandes cantidades también en lo que sería la grasa de pollo, de cerdo, no sé, la manteca de cerdo, la grasa de res. Y el huevo, por ejemplo, es uno de los más ricos en ácido araquidónico también, ya preformados. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto del ácido araquidónico? Porque del ácido araquidónico, cuando se cicliza, se crean unas cosas que llaman prostaglandinas, que están relacionadas hasta como hormonas, o bueno, son como segundos mensajeros, algunos les llegan a llamar también hormonas, como la EPG2 alfa, que tiene que ver con lo que sería la reproducción, etcétera. Tiene que ver con procesos inflamatorios. Está por otro lado los tromboxanos, que son importantísimos para la coagulación sanguínea. Cuando no hay tromboxanos, no se hace el coágulo, son proagregantes. Y por otro lado, los leucotrienos, que tienen que ver con la inmunidad celular. Entonces, de hecho, baja la inmunidad celular cuando hay, ellos hacen el llamado a las células de defensa, a los mastocitos, a todos los polimorfonucleares, y lógico, cuando no hay araquidónico, pues esto no va a funcionar, y entonces empezamos a tener problemas coagulatorios, empezamos a tener problemas de defensa celular, empezamos a tener problemas con estos segundos mensajeros, puede haber problemas al parto, etcétera, hasta hidrocefalia y no sé qué tantas cosas se pueden crear justamente por la deficiencia de este ácido araquidónico.
El perro, lo decíamos, por el contrario al gato, él sí produce delta 6 desaturasa, por lo tanto, pues le conviene que ya se la dé como tal, pero también él la puede producir a partir de lo que serían aceites vegetales y demás. La vitamina A es el otro importante también, que diferencia mucho entre el perro y el gato. Regularmente, por ejemplo, los humanos y el perro comemos vegetales en buena cantidad. Entre más rojito, más naranja es un vegetal, más beta-carotenos contiene. ¿Sí? Los beta-carotenos son los que dan desde los colores verdecitos, amarillos, naranjas, rojos. Pues entre más rojo, más beta-caroteno puede haber. ¿Sí? Entonces, los beta-carotenos es esta moleculota que está aquí, es un beta-caroteno. Hay una enzima que se llama beta-caroteno 15 monooxigenasa que se produce en el intestino delgado, en lo que serían los enterocitos. Entonces, como pueden ver aquí, esa que hace, rompen 2 al beta-caroteno y me da 2 unidades de vitamina A. Entonces, de un beta-caroteno obtengo 2 vitaminas A. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, el gato no produce beta-caroteno 15 monooxigenasa. ¿Por qué? Porque los gatos no comen en vida libre nada de vegetales. Ni siquiera pastitos, a lo mejor en algún momento pastito, como si le hace falta fibra para motilidad, o a lo mejor para vomitar o desparasitarse, pero en términos generales no consumen vegetales, entonces no consumen beta-carotenos. Si no consumen beta-carotenos, ¿para qué produzco una enzima para degradarlos? Entonces ellos se comen otra vez, sobre todo el hígado, por ejemplo, de sus presas, y el hígado tiene un montón de vitamina A ya preformada. Esta que el ratoncito comió al betacaroteno o al conejito, le produjo vitamina A, esta vitamina A se va al hígado y ahí se almacena. Otras se van a ir hacia otros tejidos grasos o van a ser utilizadas, pero finalmente el hígado es un almacén grande de vitamina A. Por lo tanto, entonces el gato, ¿para qué necesita esta enzima? Por eso no se produce. Entonces, si le doy al gato una zanahoria, lo más seguro es que a lo mejor se absorbe beta-caroteno y se queda ahí para colorearlo. Entonces, si era amarillito, ahora ya lo voy a tener naranja, pero naranjas ahora sí que de vitamina A. No va a producir vitamina A partir de esto. Entonces, beta-carotenos hay muchos, en los pimientos, en el jitomate, en verduras en general, en los pastos, etcétera. Pero esos no le sirven a mi gato. A mi gato tengo que darle la vitamina A ya preformada. ¿Y dónde la encuentro? La leche es uno de esos que tiene muchísima vitamina A. El huevo ya viene la vitamina A preformada también. Y les decía, regularmente se acumula en el hígado. El hígado es una de las mejores fuentes de vitamina A, pero también mucho cuidado. ¿Qué dijimos? Todo en exceso es malo. ¿Sí? Bueno, aquí la deficiencia que provoca desde prurito, problemas con la piel, empieza a haber problemas con el pelo, ¿sí? Problemas oculares, problemas de, por ejemplo, labio leporino en las crías de madres que tienen deficiencia de vitamina A. Podemos tener también paladar hendido, Entonces aquí está el paladar hendido, puede ser labio leporino, problemas de la línea media, el cierre de la línea media y por lo tanto hernias, etcétera. Pueden ser problemas todavía más graves que se llaman congénitos. Entonces, finalmente es por esa deficiencia de vitamina A. Y uno de los clásicos en los gatos es esto, se llama acné de la barbilla. Si su gato tiene acné de la barbilla y ustedes le están dando un alimento bajo en vitamina A o con muchos betacarotenos y demás, entonces lo más seguro es que hay una deficiencia de vitamina A. A mí me toca cada rato pacientes que, por ejemplo, comen alimento para perro porque dicen, es que el de gato es muy caro y la verdad es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Ya estamos viendo que no. Entonces le dan el alimento para perro, el perro no necesita la vitamina preformada y le puedo dar los betacarotenos, los produce. El gran problema es que va a tener esto. Y se resuelve dándole un alimento adecuado con vitamina A o darle la vitamina A como tal. Entonces puede ayudar y quitar estos problemas del acné de la barbilla. Que en muchas ocasiones lo llaman idiopático, pero regularmente está relacionado con esa deficiencia de vitamina A. Por otro lado, cuidado, tampoco exageren. Muchas personas, por ejemplo, sobre todo antiguamente se acostumbraba mucho darle a los gatos lo que eran vísceras como tal, porque también son más baratas. Entonces le daban el bofe, que son los pulmones, y el hígado. Entonces ahí se aseguraba una buena fuente de vitamina A, pero esos gatitos que únicamente comían hígado, por ejemplo, por ahí de los 3 años de edad empezaban a tener problemas de que no se podían desplazar o mover bien, porque la vitamina A, otra de las cosas importantes que hace es remodelar el hueso. Entonces, cuando hay mucha vitamina A, empieza a remover calcio de los huesos
y sobre todo de los largos, y los deposita en tendones, los deposita en articulaciones y deposita también ese calcio sobre todo en vértebras cervicales. Entonces son gatitos que de repente ya no se mueven bien, no se pueden lamer, ajá, están así como dicen en una posición de canguro, y eso es porque ya tienen una espondilitis cervical que es por el exceso de ese hígado. Entonces, nuevamente, todo en exceso también es malo. Entonces, ¿necesita vitamina A preformada? Sí. ¿Le puedo dar hígado? Sí, pero no como único ingrediente. Todas las dietas de un solo ingrediente son malas porque pueden ocasionar o deficiencias graves o excesos que también son graves. En el caso del perro, la beta-caroteno 15 monoxigenasa la produce en el intestino, por lo tanto al perro no hay problema con eso, entonces le puedo dar beta-caroteno y va a producir vitamina A. Entonces le puedo dar tanto verduras y demás como para que produzca esa vitamina A, como también lo mismo la vitamina A ya preformada. Entonces recordemos, los gatos a final de cuentas son carnívoros estrictos. Y otro punto que ya habíamos platicado, ¿cuántos carbohidratos hay en la dieta de un gato en vida libre? Prácticamente nada. El glucógeno que ya dijimos se podía haber acabado fácilmente, tanto el muscular como el hepático. Entonces ahí viene otro punto importante. ¿Qué pasa si yo le doy muchos carbohidratos al gato? Ajá. Llega glucosa y entonces hay una enzima que se llama exocinasa que ayuda a que se metabolice, que se quede aquí, que no se mantenga en la sangre. Ajá. Y esto me crea glucosa 6-fosfato, que entonces con eso se almacenan, se queda en el hígado para metabolizarse y ahí el hígado decide, necesitamos más, le quita al 6-fosfato y lo manda a sangre, o lo utiliza él mismo para producir energía, o lo guarda como glucógeno, etcétera. Ajá, allá ahí ya se verá el caminito. ¿Qué pasa si viene más glucosa? Pues igual las mismas exocinasas siguen transformando, dándoles justamente a lo que sería el fósforo a estas moléculas para que no sigan en torrente sanguíneo y se sigan metabolizando y se vaya regulando su utilización. ¿Qué pasaría si todavía hay un exceso más? Ajá, si fueran perros o si fuéramos los humanos, a lo mejor comimos ahorita un montón de carbohidratos y luego todavía se me antoja un pastelito. Ajá, entonces llegan más carbohidratos. Entonces ese último que llega, esa última remesa de carbohidratos, en el humano y en el perro hay una enzima que se llama glucosinasa, que cuando los otros están saturados, o sea, ya se acabó su función, ajá, entonces esta viene como emergente, dice, llegó más, sale a trabajar. Y entonces la glucosinasa, ¿qué hace? Ajá, fosforila también a la glucosa, hace lo mismo, ajá, para evitar que esta quede, pues justamente en sangre y demás. ¿Qué pasa con los gatos? En los gatos, si llega ese extra, no puede hacer nada, porque en vida libre los gatos prácticamente no consumen carbohidratos. Entonces en los gatos no hay glucosinasa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esos extras que llegan? Se van a la sangre. Ajá. Y ahí podemos empezar a crear, al dar demasiados carbohidratos a nuestros gatos, un problema de diabetes que cada vez es más común en los gatos. Antiguamente no se detectaba como tal, lo bueno es que ya hay mejores metodologías para detectar y créanme que hay muchísimos gatos diabéticos y en gran medida es justamente por el exceso de carbohidratos que se les están dando. Ajá. Entonces la glucosa se va a seguir en sangre y me va a provocar que haya más producción de insulina, que los islotes de Langerhans tengan que estar produciendo más y que se cree más amiloide a tal grado que en determinados momentos se saturan y dejan de trabajar. Ajá. Otro punto muy importante que hay que cuidar en los gatos, por favor. Ajá. A los perros les podemos dar muchos carbohidratos, no tienen mucho problema, que tampoco es lo ideal, pero se puede hacer sin temer mucho. Ajá. En el caso de los gatos, otra vez los carbohidratos y sobre todo la fruta prácticamente no la consumen. Ajá. Habrá de vez en cuando que consuman alguna frutita en vida libre, pero además es en ciertas épocas del año y regularmente no lo hacen. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fruta en el gato? La fruta tiene fructosa y la fructosa los gatos no están hechos para manejarla bien. Hay una enzima que se llama aldolasa B que se produce en el hígado, que es la que transforma la fructosa en glucosa. Ajá. Pero en los gatos esta es baja y además de baja actividad, entonces la mayoría de la fructosa que nosotros le damos al animal no se va a transformar en glucosa, por lo tanto no se va a utilizar y entonces se elimina vía renal. Y como es una molécula grandota, me va a empezar a dañar a lo que serían los túbulos y los glomérulos y por lo tanto le puedo provocar a la larga, si le doy mucha fruta, insuficiencia renal.
Ay, es que mi gato tiene insuficiencia renal por culpa de proteína. No, no es por la proteína, es porque le das un montón de fructosa, un montón de frutitas. No las necesitan. De hecho, ese es otro tema que no se toma, no lo estamos tomando en cuenta aquí porque esas son otras cuestiones importantes también, pero que son diferentes de otro índole. Es el que, por ejemplo, los gatos no tienen las papilas gustativas para el sabor dulce. Entonces, no es que no les guste lo dulce, lo pueden comer, pero no lo aprecian como tal. Ajá. Pero sí, por ejemplo, aprecian muy bien a los ácidos. Entonces, por ejemplo, es que a mi gato le gusta la naranja. Pues es por el sabor del ácido cítrico. El ácido cítrico les encanta. Entonces, no es por lo dulce de la naranja. Ay, es que le gusta comerse el yogur. Pues es por el sabor ácido, no por el sabor dulce. Entonces, a final de cuentas, el problema es que aunque le gustara, no todo lo que les gusta es bueno para ellos. Y la fructosa es uno de esos malvados, muy malvados para los gatos. Entonces, a lo mejor la insuficiencia renal que tiene tu gato es por culpa de ¿qué? De darle un montón de fruta. ¿Ah? Entonces, bueno, si le doy de vez en cuando una frutita, un poco de fructosa, pues a lo mejor se muere un glomérulo. Bueno, ya. Pero el problema es que si yo le estoy dando al rato, termina como insuficiente renal. Entonces, no fructosa. Entonces, no darle, si yo doy altos niveles de carbohidratos en la dieta del gato, puedo provocar que ese pobre páncreas tenga que producir más insulina, que esos pobres islotes se llenen de amiloide y al rato termino ya con un animal diabético. Ajá. Entonces, mucho cuidado con eso. Por otro lado, si yo doy excesos de fruta, que además no la requieren realmente estos animales, ya lo dijimos, ellos pueden crear a la glucosa, porque bueno, la fruta tiene sacarosa, que tiene glucosa y fructosa, entonces finalmente pues, la glucosa pues a lo mejor la utiliza bien, pero el problema es que de todos modos él podría haber creado a partir de la proteína, de los aminoácidos, su energía, entonces no era necesaria. Entonces nada más aquí viene una gran parte y que siempre pido, quitémonos el antropomorfismo, eso de que todos los animales son iguales que nosotros, siempre nos sentimos el centro de todo el universo, los humanos somos el centro. No, los animales son diferentes. Y si yo realmente quiero a mi perro y a mi gato, que ahora es mi perrijo, mi gatijo, entonces evito dar estas cosas. Para que así mi gato, por si no sabían, un gato puede vivir más de 30 años, de hecho 35 años pueden llegar a vivir o hasta más. Ya conocí un animalito de 40 años. Entonces, el problema es que, ¿cuánto vive un gato? Ay, pues es que si ya tiene más de 7 ya está viejo. No, la verdad es que los gatos pueden vivir mucho, pero lo malo es que nosotros, por malos manejos, les ayudamos a morirse más temprano. Entonces, ayudémoslos a vivir si realmente los queremos, pues evitemos de todas estas cosas. Entonces, la fructosa, grandes cantidades justamente de fruta, puede llevarnos a daños a los glomérulos y por lo tanto insuficiencia renal. En el perro, ¿qué pasa si le doy estos excesos de carbohidratos? Les digo, tampoco es bueno, pero él sí puede manejar sin problema a lo que sería esa glucosa. Esto ya no era de eso. Él puede ayudar, puede realmente regular de mejor manera. Él sí produce la glucosinasa, entonces también puede de alguna manera tener un mejor manejo de todas estas cosas. Él sí produce buenas cantidades de aldolasa B, entonces puede transformar justamente la fructosa sin problema. Por eso es que decimos que él es más tendiente a la omnivoría, a diferencia del gato. Otro punto importante, ya decíamos, los aminoácidos crean energía, pero la parte que pues, se convierte en glucosa es la parte carbonada. El grupo amino de ese aminoácido, por eso se llama aminoácido, tiene un grupo nitrogenado. Ese grupo amino se queda como amoníaco. Y el amoníaco es sumamente tóxico para el organismo. Es dañino totalmente para el cerebro, sobre todo. Un exceso de amoníaco podría causarme convulsiones, podría causarme vómito, diarreas y de hecho hasta la muerte. Entonces, por lo tanto, tiene que haber formas de detoxificar. El hígado para eso está. Y en el hígado se lleva a cabo el ciclo de la urea, en donde justamente esta cosa se convierte en urea. Y una vez convertido en urea, lo manda al riñón para que sea eliminado en la orina. La orina de los gatos y también la de los perros, pues tiene bastante urea. La de los humanos también. Este es la mitocondria. Ahí se lleva a cabo el ciclo de la urea, que pues es todo un relajo ahí de cómo el amonio se convierte en fosfato de carbamilo, se une con lo que es la ornitina, también de hecho se llama el ciclo de la ornitina, por lo tanto. Y bueno, a final de cuentas, lo que vamos a tener es que aquí viene un aminoácido importante, se llama arginina, y la arginina es la que va a proporcionar o ayudar a que se lleve a cabo este ciclo. Por lo tanto, si no hay arginina en la dieta, intoxicación segura para mi animal.
Y por último, los gatos no pueden transformar al triptófano en niacina. La niacina es una vitamina importante para generar energía. Ajá. Entonces, el triptófano se puede convertir en energía, convertirse en irse a acetilcoenzima A, de ahí a ATPs, pero en niacina no. Entonces, bueno, a mi gato procurar darle tejido de origen animal, huesos no, porque también no mastican adecuadamente, ese es otro tema. Tendríamos que dar multivitamínicos, podemos dar alimentos de buena calidad que llenen todas esas necesidades. ¿Puedo hacer a mi gato vegano? No. Ajá. O bueno, podría, pero tendría que darle, vean, un montón de complementos de taurina, vitamina A, ácido araquidónico preformado, metionina, cisteína, lisina, triptofano. Y créanme que esto sería una tortura tanto para el tutor como para el pobrecito gato. En el perro, pues también igual puedo dar alimento casero, siempre y cuando esté balanceado. Siempre que dé alimento casero tendré que dar, ¿qué? Complementos. Ajá. Puedo dar también lo que serían alimentos comerciales. En él es un poco más sencillo ese manejo, pero siempre, por favor, con la guía de un médico veterinario. Si van a hacer alimentos caseros, deben de estar con una guía de un médico veterinario que les diga qué es lo que necesita su animalito. Entonces, en términos generales, hay bastantes diferencias. Igual no den huesos de pollo porque se astillan y causan muchos problemas. Ajá, a mí me toca cada rato hacer luego cirugías de cuerpos extraños y muchos de ellos es por huesos de pollo. Igual el problema con las cabezas y lo que serían las patitas y el pescuezo es cual que regularmente son más cartílagos y cosas por el estilo que no son tan digestibles, entonces tampoco nutrimos bien a nuestros animales. Entonces asesórense por favor con un médico veterinario, ajá, para que les ayude a ver realmente qué es lo que necesita su animalito. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor, por esta charla. Y bueno, tenemos unos minutitos para unas preguntas que aquí en el chat nos mandaron. Vamos a tratar de contestarla lo más breve que se pueda, doctor, para ver cuántas podemos alcanzar. Gabriela Banuet, buenas tardes. ¿Qué opina de la alimentación BARF, alimentos crudos para perros y gatos? Ok, es una tendencia muy actual, es muy romántica en sus bases, es algo que se basa en lo que el animal en vida libre y sus ancestros. Hay que recordar que el perro ya no es un lobo, ajá, entonces tampoco nos podemos ir a eso de los ancestros. Ya les comenté que ya hay modificaciones. ¿Cuál es el gran problema del BARF? Justamente esto que es crudo. Ajá. En sus términos generales no sería tan malo. El problema aquí es la inocuidad. Si ustedes me garantizan que es inocuo ese alimento, bien, háganlo. Ajá. Pero no sabemos muchas veces quién tocó ese alimento, cómo lo almacenaron, cómo lo guardaron, si hubo una buena cadena fría, si en el transporte no se cayó y se ensució. Muchos dicen, ay, no, es que en un alimento comercial para perro y gato, pues no veo ni siquiera los ingredientes que tienen. En el tipo de BARF que se vende actualmente tampoco. Viene una mezcla ahí de carnes y no sé ni de qué sea, ni de qué producto, si es un subproducto, etcétera. Ya hemos hecho nosotros muchos análisis en eso y créanme que también hay otro problema. Regularmente vienen desbalanceados, sobre todo en vitaminas y minerales. La mayoría, ¿se acuerdan? Lo dije, la carne no tiene vitamina A y entonces viene un montón de carne sin vitamina A y ya lo comprobamos nosotros haciendo varios estudios en tesis de maestría, en tesis de licenciatura. Entonces, no es una mala tendencia si la hago bien, pero tendría que ser bien balanceado y tendría que ver que realmente sea inocuo. En uno de esos estudios que hicimos, de varios de los BARF que se venden actualmente, no voy a decir nombres porque no es preciso, pero sí tengan cuidado, porque en la mayoría nos encontramos con muchos amibas, ¿sí? Y además en todos había una carga de coliformes, de bacterias coliformes, arriba de lo que es el estándar para evitar problemas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. En términos generales, si cuido la inocuidad y si lo doy balanceado, no habría problema. Yo no estoy en contra de ella. Simple y sencillamente pido cuidado, ¿sí? Todo mal hecho va a ser un desastre, ¿ok? Y muchos de los que fabrican estos alimentos, digo muchos porque no todos, hay gente bastante cuidadosa, pero muchos no tienen ese cuidado o a veces no es ellos, sino nuevamente la cadena fría, el cómo se comercializa, etcétera. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Julie Jackson, ¿qué frutas o verduras comunes en casa podrían causar insuficiencia renal o diabetes en mi perro?
El perro aguanta mucho, ahí no hay tanto problema. Ahí más bien tendríamos problemas de deficiencias de otras cosas. Por ejemplo, la espinaca, cuando no está cocida, me podría traer problemas con oxalatos y podría tener problemas con el que no hubiera un buen consumo, o más bien aprovechamiento de lo que sería el calcio, y entonces puede tener hasta problemas de raquitismo en el cachorro, o de problemas de osteomalacia en los adultos. Ajá, lo que le llaman la enfermedad metabólica ósea en términos generales. Algunos otras verduras, como sería por ejemplo la col, tienen sustancias bociogénicas y me pueden llevar a problemas con el yodo, y a final de cuentas tener problemas con el metabolismo basal. En cuanto a los problemas con verduras y frutas, en cuestión de diabetes, pues la realidad no está relacionado en perro como tal con estos. Ajá, en gato sí, lo acabo de mencionar. En perro no. En perro ahí está más relacionado igual con el mismo alimento. Ahora, si ya es diabético, entonces sí, lo mejor es evitar a esas frutas porque van a traer un montón de glucosa fácil y va de aprovechar y me elevan los picos de glucosa. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado y la recomendación es, si ya es diabético, vaya con un médico veterinario que le ayude a ver cuál es la mejor dieta para el manejo, porque cada uno tiene un manejo diferente. Gracias, doctor. Qué bueno que resalta esta parte de siempre acudir con el médico veterinario, Claro. que es el único especialista que puede dar este tipo de recomendaciones. Exacto. Monse, doctor. Doctor Carlos, ¿los alimentos naturales, no granos, no cereales, son buenos basándonos sobre el porcentaje de proteína? Sí, son otra vez tendencias, no son cosas malas. Ajá. Yo puedo hacer un alimento sin granos porque a mí me gusta que no haya granos, y por lo tanto, si está bien balanceado, si viene con todos los nutrientes, entonces no va a haber ningún problema. Aguas, por ahí hay unos errores luego en la información que luego sacan o suben en internet. Dicen, es que el alimento sin granos puede provocar deficiencia de taurina. Eso no es cierto. De hecho, los granos no tienen taurina, entonces no tiene que ver. Y en muchas ocasiones los mismos alimentos comerciales, pues justamente a veces se pierde la taurina y tienen que agregar extra. Entonces, a final de cuentas, eso no es cierto. Un alimento sin granos no tiene por qué haber problema de taurina, porque de todos modos se le agrega de todos modos la taurina si es un alimento bien hecho. Ajá. En los granos ahorita está de moda no utilizarlos porque se dice que causan muchos problemas, que son el origen de muchas de las cosas que tenemos aquí, por ejemplo, los celíacos y demás. Sí hay en perros y en gatos, hay animales celíacos también. Entonces ahí es donde se busca justamente utilizar esto, pero en términos generales, los granos bien manejados, en perro no le causan problema. En gato, siempre otra vez los carbohidratos lo menos que se pueda. Ajá. En perro no hay tanto problema. Ya les decía esto de que ya se han adaptado a esto y por eso hay hasta más enzimas amilasas para degradar justamente ese almidón. Gracias, doctor. ¿Qué se le puede dar como complemento de taurina al gato? Dicen que el corazón de cerdo, ¿es cierto? Cualquier tejido de origen animal tiene niveles pues adecuados de lo que sería taurina. El corazón tiene taurina, claro, es otra vez proteína de origen animal, vamos a encontrarnos con taurina, pero les decía yo, por ejemplo, los mariscos son muy ricos en taurina. Por ahí el riñón es uno de los que tiene más cantidad de taurina, tanto el riñón de cerdo como el riñón de res. El hígado, ya decíamos, también tiene taurina, pero cuidado con la vitamina A. El corazón, sí, aunque también es a veces muy duro, no es malo, pero hay otros que serían mucho más factibles. En términos generales, todos los tejidos de origen animal, y ya les decía, hasta el mismo huevo contiene también taurina. Muy bien, doctor. Es recomendable, perdón, ya explico un poquito lo de los huesos. Tenemos Sí. una pregunta que sí es recomendable dar huesos. Ok, el hueso de pollo, no, se astilla. Se astilla. Ustedes rompan un hueso de pollo, se astilla. Y no, es que lo cocí muy bien, de todos modos se astilla. Y créanme, las esquirlas, que son esas astillitas, se quedan en el intestino y luego provocan obstrucciones y luego cirugía. Ajá. El caso de los huesos más grandes de res y demás, cuidado que no se lo traguen completo porque también es clásico ya no hacer el baño si está obstruido. Ajá. Los huesos grandotes se les puede dar, los roen, y eso les sirve para limpieza dental, por ejemplo, y algo de calcio, pero bueno, no precisamente es tampoco la mejor fuente de calcio. Ajá. Pero les va a ayudar a limpieza dental.
pero también hay que tener cuidado de que luego se contaminan y demás y podrían causar otros problemas. Entonces, si van a hacer, que sea, por ejemplo, pues el fémur de caballo o de res, que son regularmente los que no pueden hacer pedacitos chiquitos y que les sirven más bien para limpieza dental. Perfecto, doctor. ¿Cuántas veces recomienda darle de comer a un perro adulto? Ok, esa es una pregunta sumamente interesante, pero bueno, es un tema que se trata en la parte de consumo voluntario. Es otro tema muy aparte, pero bueno, aquí se los digo rápido. Un perro, realmente, en el caso del gato, él tiene que comer muchas veces al día. Su estómago no se puede dilatar, tiene que comer muchas veces. No le podemos restringir. En un perro, lo ideal es que por lo menos coma 2 veces al día. En la mañana, en la tarde. Regularmente en la noche no les gusta mucho comer a los perros. Pero hay otro punto importante. Yo puedo darle una sola vez al día, siempre y cuando él no vea comer a otros, ni a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque justamente hasta nosotros tenemos una fase que se llama la fase cefálica del consumo de alimento. Entonces, el simple hecho de ver el alimento o de olerlo, empieza a provocar en nuestro cerebro el que nos vayamos preparando para esa ingesta de alimento. Entonces, si el perrito vive, por ejemplo, en un lugar en donde él está solito y no ve a otros comer y yo puedo agarrar y darle su dieta, su ración una sola vez al día. Que él coma lo que quiera, se lo come, etcétera, y ya, puede ser una sola vez al día. Pero si él está, por ejemplo, hay un compañerito, el vecino, le da de comer a su perro y él está viendo cómo come, lo más seguro es que le voy a empezar a provocar problemas digestivos porque él va a empezar a imaginar de alguna manera el que necesita prepararse para comer porque ya viene la comida. Y esto le puede provocar úlceras gástricas y demás. Entonces, sí puede ser una sola vez al día si no hay otra cosa que promueva ese inicio, podríamos decir, de la preparación para el consumo de alimento. Pero regularmente mejor 2 veces al día por lo menos. En cachorros puede ser hasta 6 veces. Perfecto, doctor. Gracias. ¿Cuál es el mejor alimento para un perro geriátrico? Ok, ahí hay que ver muchas condiciones. Si es un geriátrico sano totalmente, pues en muchas ocasiones, y si sigue haciendo mucha actividad, puede seguir con el alimento para animal adulto en mantenimiento. Si ya es un animal que está dejando de hacer ejercicio y demás, regularmente son alimentos más bajos en grasa, deben de ser alimentos también un poquito más bajos en proteína, o sea, yéndonos a niveles dentro de los adecuados, al un poquito más bajo. Son alimentos que también en determinado momento llegan a tener otros extras como glucosamina, llegan a tener el caso de omega 3 para cuestiones inflamatorias y demás. Sin embargo, pues estos ya son como plus. En términos generales, pues sería cuidar justamente la cantidad de grasa, la cantidad de proteínas. Son más bajos en esos dos y muchas veces tenemos que elevar los niveles, por ejemplo, de minerales como el zinc, como el cobre, porque empieza a haber problemas con la absorción de ellos y también incrementar vitaminas. Pero hay otra vez, mejor no todos los animales llegan a la misma edad a la vejez, entonces vayan con su médico veterinario para que él sea el que les diga sí, ya tu animal es geronte o no, o si tiene alguna necesidad especial, porque podría ser que ya sea un geronte con insuficiencia renal, un geronte con problema cardiovascular, y entonces ahí sí tendremos que cuidar el sodio, tenemos que cuidar la arginina, tenemos que, entonces ya empieza a haber otras cosas. Entonces ahí nadie mejor que el médico veterinario, ver al animal, checarlo de todo a todo y entonces decir, ¿sabes qué? Si es geronte, no es geronte, o todavía le queda tiempo antes de ser geronte. Es como los humanos. Muchos dicen, ya eres viejito a los 50 años, ¿no? Pero hay muchos como yo, no somos tan viejitos, ¿no? Nos queda mucho. Y hay unos que a lo mejor está un señor de 70 años que le da 30 vueltas a la manzana y nosotros ni siquiera una. Entonces, ahí la vejez llega, dependiendo, de ahí sí depende mucho desde la nutrición, desde niños, se puede ir desplazando, vamos a decirlo, y puede llegar mucho más tarde en unos que en otros. Entonces, por eso importante más bien que sea determinado por el médico veterinario si realmente requiere cambios en esa nutrición. Perfecto, doctor. 2 preguntitas más. Sí, adelante. ¿De qué manera se debe hacer el cambio de alimento? Esa es otra clásica también que no es precisamente el tema de hoy, pero bueno, se las contesto rápido. Regularmente lo que se recomienda es hacer un cambio paulatino.
¿Por qué? Cuando hacemos cambios de dietas, a veces las dietas que estamos implementando, por ejemplo, pueden traer más fibra, ¿sí? Y esto provocaría una diarrea mecánica, simple y sencillamente por una mayor motilidad. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que yo tenga todavía, cuando voy a hacer el cambio a una nueva dieta, por ejemplo, si es dieta comercial, entonces dejar todavía, comprar el alimento antes de que se me acabe el otro. Ajá, el que daba antiguamente. Y en los perros se maneja que el día 1 y día 2 le dé el 75% de la dieta que estaba comiendo normalmente y el 25% restante de la nueva. Con esto voy empezando a preparar al aparato digestivo de que ya le estoy cambiando. Día, que sería el 3 y el 4, ajá, le voy a dar 50 y 50. Ajá, entonces la mitad y la mitad. El día 6, no, perdón, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, le voy a dar entonces ahora el 25% de la dieta antigua y el 75% de la nueva. Y el día 7 ya le tendría que estar dando el alimento nuevo. Ajá, en gatos puedo hacer lo mismo, pero los gatos luego son más rejegos. Ajá, entonces ahí me puedo ir, en lugar de hacerlo uno y uno, a veces puede ser que sea la primera semana el 75-25, segunda semana 50-50, tercera semana 75-25 y ya la cuarta semana o sea, ahí nos vamos a una semana. Ajá. Entonces eso es lo que se maneja regularmente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y con esta última pregunta cerramos el tema. Y bueno, hay muchos propietarios que por lo regular a los gatos les dan la alimentación en seco o húmedo. ¿Cuál es la recomendación, doctor, en estos casos? En términos generales, cualquiera de las dos, si se está dando en la cantidad adecuada y la forma adecuada, van a ayudar. Y también, importante, eso sí, porque luego dicen, no, es que defiende mucho a los comerciales. No es cierto, defiendo a la buena nutrición, porque también, nuevamente, alimento comercial no es sinónimo de buena alimentación, ¿eh? Hay alimentos comerciales horribles que son cochinadas y que causan problemas. Entonces, bueno, en primer lugar, asesorarse nuevamente para ver cuáles de esos alimentos podrían ser los mejores. Ajá. Les recomiendo más que hablen con el médico veterinario, porque luego se meten a internet y en internet hay luego muchas ideas raras que hay gente que luego no sabe realmente y en muchas ocasiones, según dicen que son cosas buenas, pero a la mera hora, pues son más bien cuestiones comerciales. Entonces, platiquen bien con los veterinarios, ajá, para ver cuál es esa dieta mejor para el animalito. Yo creo que se me olvidó cuál era la pregunta, era que, Ay, se me fue, ya se me perdió también a mí. La dieta húmeda o en seco para ok, gatos. entonces, de hecho, las empresas de buena calidad, ajá, tanto los húmedos como los alimentos concentrados, pues son regularmente balanceados y completos. Ajá. Completo, ¿qué quiere decir? Que tiene todo lo que necesita el animalito y balanceado que está en la cantidad adecuada, porque bien podría ser completo que tenga todo, pero no en la cantidad que se requiere, o que sea balanceado en algunos, pero no que esté completo como tal. Entonces, revisar eso porque hay también muchos premios y los premios no precisamente están bien balanceados, ¿no? Pueden carecer de cosas. Entonces, en primer lugar, revisar entonces que sea una buena marca, una marca que llene las necesidades. Y tanto húmedos como secos pueden ayudarnos. ¿Cuál es el problema con los húmedos? Regularmente, como no hay masticación, entonces se puede quedar el alimento pegado. Ajá, y esto me puede llevar a los problemas de gingivitis y demás. Entonces, si yo doy únicamente el alimento húmedo, a veces es bueno, en el caso, por ejemplo, de los perros, dar lo que serían carnazas. Claro, también hay cuidado que la carnaza sea del tamaño adecuado y demás, porque si no luego se convierte en cuerpo extraño, se lo tragan y ya hay obstrucción. Entonces, una carnaza que además esté limpia y le ayude justamente a limpieza o lavarle los dientes, etcétera. Si es un gato, ajá, el alimento húmedo me va a ayudar, también igual revisar que quede limpio para que no haya después problemas también de gingivitis. Entonces, la realidad es que no, son buenos, son bastante palatables. Los alimentos húmedos, el problema que tienen es que es mucha agua. Ajá, regularmente la mayoría de ellos tienen arriba del 75% de humedad y lo que resta, un 25%, es realmente la materia seca. Entonces se requiere dar más volumen para llenar necesidades. Y regularmente están diseñados más bien para gatos, cachorros y perros de raza pequeña, quizá algunos de raza mediana, pero para razas grandes y gigantes realmente se convierte más bien en una especie de complemento de palatante.
porque si no, llenar la necesidad sería darle un montón de sobrecitos, me saldría carísimo. Entonces, no son malos, les digo, si escogen ustedes bien el alimento, y lo que sí, entonces, estar haciendo revisiones continuas de lo que serían esos dientes, ajá, y lo que sería la gingiva y demás, para que así no haya problemas. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Hubo muchas preguntas respecto al tema. Al parecer es un tema que inquieta a todos los propietarios que tenemos un perrito, un gatito, y bueno, pues Claro. mejor que usted, doctor, para resolvernos todas estas dudas. Claro que sí, es un placer. Para mí es un placer realmente y les agradezco mucho la invitación. Pues ahí estamos en el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica, trabajando justamente con esto de la nutrición de perros, gatos, animales de compañía convencionales y fauna silvestre. Entonces, con todo gusto, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Para mí es siempre un placer poder, pues, tratar de ayudar en todos estos cuestionamientos que se llegan a dar. Lo importante es trabajar justamente por la salud de nuestros animales y nuevamente repito, no estamos en contra de lo que serían tendencias, ni estamos en contra de los alimentos nuevos y demás, estamos en contra de una mala nutrición y a favor de darle una buena salud. Una buena nutrición es justamente sinónimo de una buena salud y además también lo más importante, que vivan más, pero no nada más que vivan más, sino que vivan bien. Eso es lo importante. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación. Fue todo un placer. Gracias a usted, doctor. Y bueno, pues esperamos tenerlo próximamente en una charla para que nos siga platicando de Con nutrición. mucho gusto. Unas preguntas que quedaron ahí. Y bueno, no sé si nos quiera dar su correo, doctor. Para Sí, puedan claro. El correo, les voy a dar el personal porque luego el institucional se carga mucho de cosas. Entonces es GUOC, G de gato, U de uva, O de oso, ya está, C de Carlos, entonces WOC 2828, @hotmail.com. Perfecto, doctor. Pues ahí están los contactos del doctor y nuevamente le agradecemos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, a todas las personas que nos vieron, de igual manera, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días con un tema nuevo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gusto en saludarlos. Gracias, doctor.